Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado estudiante de primer año de bachillerato? Tengo por acá una explicación sobre uno de los temas en la que nuestros jóvenes tienen algunas dificultades, pero para eso estamos, para ver cómo les damos un apoyo para que puedan avanzar en sus estudios. Soy el profesor René Campos y ahora quiero introducirte a las identidades trigonométricas. Y sin más preámbulo, comencemos. Las identidades trigonométricas, recuerda que son ecuaciones que relacionan funciones trigonométricas y son válidas para todos los valores del ángulo. Su función principal es expresar equivalencias entre diferentes funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Muy bien. Eso significa que para entender las identidades trigonométricas primero tenemos que recordar cómo surgen y cómo se construyen las razones trigonométricas para un ángulo dado en un triángulo rectángulo. Tengo aquí en pantalla, como puedes ver, un ángulo, un triángulo rectángulo. Es este que ves acá. Y estoy por acá interesado en las razones trigonométricas del ángulo alfa. Quiero decirte que los ángulos se pueden representar por letras griegas, como la letra griega alfa, y otras veces también lo representamos por otra letra griega que se llama teta, que aquí la estoy dibujando un poquito fea por el momento, pero después la vamos a hacer muy bien. Así que voy en este momento a orientarte acerca de cómo se elaboran las razones trigonométricas para un ángulo dentro de un triángulo rectángulo. Y en este caso el ángulo es este que estoy señalando acá, el ángulo alfa. Muy bien, recuerda que en un triángulo rectángulo, si tomamos uno de sus vértices, este vértice con este ángulo, para este vértice tenemos un lado opuesto. Esta OP significa que este es el lado opuesto y este AD, este es el lado adyacente. Adyacente significa que están a la par. Y esta H representa el lado más largo del triángulo, la hipotenusa. Así es que no vayas a perder de vista eso. Tienes que repasar este video muchas veces si tienes dificultades para recordar este tema. Muy bien. ¿Qué es el seno? La primera razón trigonométrica que vamos a establecer para este ángulo es la función o la relación que se denomina seno. La razón seno. Seno del ángulo alfa es el lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Así encontramos su valor. El lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Luego el coseno se va a encontrar dividiendo el valor del lado adyacente, AD quiere decir aquí adyacente, el lado adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a dividir, si este fuera un 10 y este fuera un 5, pues dividiría 10 entre 5. Son divisiones, son razones. Y la tercera razón trigonométrica se denomina tangente. La tangente relaciona el lado opuesto entre el lado adyacente. Es decir, vamos a dividir el valor del lado opuesto entre el valor del lado adyacente. Y así construimos las primeras tres razones trigonométricas: seno, coseno, tangente. Pero ahora observa un dato curioso. Resulta que la otra razón trigonométrica se llama cotangente. Pero si la observas bien, es al revés de la tangente, es inversa. Se le llama entonces recíproca. Fíjate bien, el lado adyacente dividido entre el lado opuesto, eso se llama cotangente. Y la secante es el inverso del coseno. Mira, tendríamos que el coseno era lado adyacente entre hipotenusa, la secante sería hipotenusa entre el lado adyacente. La hipotenusa en el numerador y el lado adyacente en el denominador. Y la cosecante sería la hipotenusa
entre el lado opuesto, que sería lo contrario al seno. Compara las dos tablas, compara los dos cuadros y observa que solo está cambiando el orden de los lados del triángulo. Seno, lado opuesto sobre hipotenusa, cosecante, hipotenusa sobre el lado opuesto. Hay una relación entre estas dos. El coseno es el lado adyacente entre la hipotenusa y la secante es la hipotenusa entre el lado adyacente. Observa, esta está al revés de esta. Son inversas. Y en este caso, la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente y la cotangente es el lado adyacente entre el lado opuesto. Como puedes ver, cambian de lugar los valores. Y es así como tenemos las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. Repito que aquí puede ser cualquier símbolo. En este caso utilicé la letra griega alfa. También podríamos establecerlos para el otro ángulo, el vértice B, y sería exactamente lo mismo, dividiendo lo que sería, en este caso para el vértice B, este sería el opuesto y esto sería el adyacente. Solo cambiaríamos las palabras si trabajáramos con el vértice B. Muy bien. Antes de pasar a explicarte las primeras identidades, conviene que recuerdes esto. En matemáticas, el recíproco de un número se escribe como fracción, cuyo numerador es igual a 1, y el denominador de esa fracción es el número en cuestión. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si a mí me dicen el recíproco de 4, ¿cuál es? Bueno, el recíproco de 4 sería 1 dividido entre 4. ¿Sí? Porque el recíproco se escribe poniendo 1 en el numerador y 4, en este caso 4, en el denominador. El recíproco de 4 es 1/4. Y viceversa, quiere decir que el recíproco de 1 sobre 4 sería 4. Viceversa. Otro ejemplo, el recíproco de un número x cualquiera sería 1 entre x. Y viceversa, ¿verdad? El recíproco de 1 entre x sería x. Y también tenemos el recíproco de una fracción. Por ejemplo, si yo tengo el recíproco de 3 sobre 5, o sea 3/5, su recíproco sería la misma fracción inversa, dándole, como decimos, la vuelta. 5 sobre 3. Y viceversa sería el recíproco de 5/3 sería 3/5. De manera que para hallar el recíproco de un número le cambias el orden. Si el número es entero, le pones un 1 arriba y le pones como denominador el número. Por ejemplo, lo que hice con el 4, 1 sobre 4. Y para que vayas tomando una idea, te voy a mostrar ahora las razones trigonométricas para este triángulo, cuyos lados son 4, 3 y 5. Me voy a enfocar en el ángulo alfa, que está opuesto al lado 3, ¿verdad? El lado opuesto es 3, el lado adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. ¿Por qué 3 es el lado opuesto? Porque está enfrente del vértice. ¿Por qué 4 es el adyacente? Porque está justo a la par donde se abre el vértice. Y 5 es la hipotenusa porque es el lado más largo. Continuamos entonces. El seno de este ángulo alfa sería 3 sobre 5 porque es el lado opuesto entre la hipotenusa. El coseno de este ángulo alfa sería 4 sobre 5 porque es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de este ángulo alfa sería 3 sobre 4 porque estamos relacionando el lado opuesto entre el lado adyacente. Y ahora viene lo importante, lo bueno, ponle atención. Hablemos de la cotangente. La cotangente, como ya lo dijimos, es al revés, es el recíproco de la tangente. En este caso sería 4 sobre 3. La tangente fue 3 sobre 4, pero la cotangente es 4 sobre 3. Aquí la tenemos. Concéntrate en este valor, 4 sobre 3. La secante sería en este caso lo opuesto, o más bien dicho, el recíproco del coseno. Sería en este caso 5, que es la hipotenusa, entre el lado adyacente, que sería 4. 5 sobre 4. Hipotenusa entre el lado adyacente.
Y la secante sería la hipotenusa entre el seno, entre el lado opuesto, perdón, lo que sería recíproco del seno, cosecante, que se abrevia como CSC. Cosecante del ángulo alfa sería en este caso 5/3. Ahora, como puedes comparar, si el seno era 3/5, entonces se te hace fácil saber la cosecante, sería 5/3. Si sabes que el coseno es 4/5, se te hace fácil saber la secante, solo le das la vuelta, 5/4. Y si sabes que la tangente es 3/4, solo le das la vuelta y tenés la cotangente, 4/3. Como esta función cosecante se obtiene de darle la vuelta a seno, en ese caso se puede decir que aquí hay una identidad trigonométrica. Podemos representarlo así, que el seno es el recíproco de la cosecante, porque si a la cosecante le das la vuelta tenés el seno, así que el seno es igual al recíproco de la cosecante, así lo tienes que leer. Y en lenguaje matemático sería seno del ángulo alfa es igual a 1 sobre la cosecante, pero esto quiere decir recíproco de la cosecante del ángulo. En este caso, observa, aquí hay un error, tenía que ser el ángulo alfa, pero a mí se me pasó el ángulo teta, lo que te decía hace un rato, ¿verdad? A veces no nos acostumbramos. Bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, pero a propósito, creo que lo puedo cambiar porque no me gusta que queden errores cuando estoy trabajando, así que esta manía de cambiar las cosas, mejor lo cambio en este momento para que todo quede perfecto. Muy bien, ahora sí. Estaba diciendo entonces que el seno es el recíproco de la cosecante. Aquí lo estamos viendo. La cosecante, el coseno es el recíproco de la secante. Mira, secante del ángulo. Y la tangente es recíproca de la cotangente. Aquí está. Así que seno recíproco de la cosecante, coseno recíproco de la secante y tangente recíproco de la cotangente. Trata de no olvidar estas tres. Y para terminar este primer video, te presento entonces los tipos principales de identidades trigonométricas. Voy a comenzar con la primera, las identidades recíprocas. ¿Qué son las identidades recíprocas? Son las que relacionan funciones trigonométricas inversas, que es justo lo que te estaba diciendo. Ahora sí, recordemos. El seno es recíproco de la cosecante. El coseno es recíproco de la secante. La tangente es recíproca de la cotangente. Y ahora vamos con los casos contrarios. Vea, la cotangente del ángulo es recíproca de la tangente. Ya le estamos dando vuelta a esto. La secante es recíproca del coseno, ahí lo tenemos. Y la cosecante es recíproca del seno. Estas 6 son las mismas que vimos hace un rato con el triángulo, solo que ahora las estamos viendo como recíprocas. Esto 1 sobre el valor se lee recíproco de seno, recíproco de la cosecante, coseno, recíproco de la secante, tangente, recíproco de la cotangente, cotangente, ahora vamos al revés, cotangente, recíproco de la tangente, secante, recíproco del coseno y la cosecante, recíproco del seno. Trata de no olvidar esto y aquí tenemos ya el primer paso para conocer las identidades recíprocas. Soy el profesor René Campos y a continuación te explicaré otras identidades. Hasta luego.